bendiga a cada uno de ustedes en nombre del Señor. Vamos siempre agradeciendo a nuestro Dios por todas las cosas que hace en nuestra vida y sabiendo de que dice Romanos 8:28, sabemos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. En estos tiempos que nos tocó vivir, seamos siempre nosotros agradecidos a nuestro Padre Celestial, porque de que cuando abrimos nuestros ojos, el Señor nos está mostrando su gloria. Y aun cuando estamos descansando, estamos durmiendo, encontramos la tranquilidad y la paz que da a nosotros, así como decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me hace vivir confiado. Entonces, esa es la garantía que da nuestro Dios a nosotros, de que podemos vivir tranquilos, podemos vivir felices. Y hermanos, vamos a continuar con las clases de la Escuela de Discipulado. Hoy día tenemos la clase número 6, la lección número 6, lo cual les voy a compartir para pantalla, hermanitos. Amén. Vamos a... Como les decía, hermanos, tenemos nosotros el, las clases de consolidación 1, lo que cuesta con 6 lecciones. Y tenemos nosotros hoy día la lección número 6, que quiere decir de que estamos terminando hoy día lo que es consolidación 1. Luego estaremos empezando con consolidación 2 y así vamos a ir avanzando en la escuela de discipulado para tener mayor conocimiento de las cosas de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Nosotros tengamos conocimiento de parte de nuestro Dios para poder vivir bien, saber cómo encaminarnos. Bien, vamos a ver nosotros ahora, y como la lección número 6, mi primera ordenanza que cumplir. La palabra ordenanza quiere decir de que en nosotros somos ordenados por alguien, que alguien nos está ordenando algo para poder nosotros cumplirlo. ¿Cuánto más si Dios nos está dando una ordenanza que es para beneficio de nosotros poder cumplirlo, porque eso le agrada a Dios? Dice, mi primera ordenanza que cumplirlo. Vamos a ver cuál es la primera ordenanza que Dios quiere que cumplamos, después de que nosotros hemos aceptado a Él como Señor y Salvador. Objetivos de esta primera ordenanza. Lograr que el nuevo discípulo entienda la importancia de cumplir con la ordenanza del bautismo en agua. Bien, como vemos, hermanos, entonces, está diciendo de que la ordenanza, la primera ordenanza que tenemos que cumplir es el bautismo en agua. Por eso que su palabra dice, arrepentidos y bautícense en el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en el nuevo nacimiento que hemos tenido en una nueva naturaleza, ese es el arrepentimiento. Ahora, la ordenanza es el bautismo en agua. Como segundo objetivo, quiere decir lograr que el nuevo discípulo conozca los aspectos fundamentales del bautismo en agua. Son aspectos fundamentales, solamente lo necesario nada más para poder entender con respecto a lo que es bautismo en agua. El texto que vamos nosotros a tener, un texto base, encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, 41 y 42. Donde dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el partimiento del pan y en las oraciones. En esta lectura es cuando el Espíritu Santo se había derramado ya en el día de Pentecostés, y donde como 120 personas fueron llenos por el Espíritu Santo, y lo cual la gente que estaba afuera, muy confundidos porque ellos escucharon hablar de diferentes idiomas. Y hasta el punto que decían que estos están ebrios.
sale al frente Pedro y comienza a hablar Pedro, y en su primer discurso que habla sobre lo que cosas que estaban pasando, que era la promesa dada por el profeta de Dios a través del profeta Joel, que se llamaría el Espíritu Santo sobre toda carne, fue cumplido en ese momento, los cuales siguió hablando sobre la vida de Jesús y que también había sido crucificado, y los cuales las personas comenzaron a decir, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le dice, arrepentidos y bautícense. Entonces ahí en ese discurso de Pedro, ahí como resultado dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, en esa primera prédica que tuvo Pedro, se arrepintieron como 3,000 personas, los cuales se fueron también bautizados. Está hablando de que después del arrepentimiento tiene que venir como primera ordenanza el cumplimiento que es el bautismo en agua. La introducción al estudio que vamos a tener. Dice, uno de los deberes que todo nuevo discípulo tiene que cumplir dentro de su vida cristiana es la práctica de los sacramentos u ordenanzas establecidos por el Señor Jesucristo en su iglesia. Una de estas ordenanzas es el bautismo en agua, la cual es practicada una vez en la vida. Para pertenecer nosotros dentro de la iglesia o como cuerpo de Cristo, o sea, hay que cumplir una ordenanza. De hecho, que nosotros cuando aceptamos a Él, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos también integrantes de la iglesia, sino que como ordenanza para que el mundo vea que realmente somos integrantes, somos congregantes del cuerpo de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, es una forma simbólica, lo que es el bautismo en agua, reflejando a las demás personas que realmente uno es hijo de Dios. Jesús enfatizó la trascendental importancia del bautismo en agua, cuando él mismo comisionó a sus discípulos que se bautizaran a todos los que creyesen. Mateo 28, 19, 20 habla sobre la gran comisión. Pero antes de eso también Jesús, él mismo, cumplió el bautismo, cuando él se presentó a Juan el Bautista, para que él sea bautizado por Juan. O sea, él desde ahí estaba marcando trascendentalmente qué tan importante es el bautismo en agua. Cuando expresa en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Está hablando sobre que el cumplimiento de una ordenanza de parte de nuestro Dios. Dice, el nuevo discípulo, al obedecer esta escritura, lo hace parte esencial del fundamento espiritual, al ser bautizado en agua. El nuevo discípulo exterioriza el compromiso interior que ha contraído con Jesucristo como su Señor. Juan 3:5 habla sobre que realmente el nacer del agua y del Espíritu. Cuando el Señor Jesús hace expresión de esta palabra, nacer del agua y del Espíritu, encontremos que el nacimiento no se da en el bautismo. El nacimiento se da cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador. Y el que nos hace entender realmente el nacer del agua y del Espíritu es la palabra de Dios, es las Sagradas Escrituras. Por eso que dice que el nuevo discípulo, al obedecer esta escritura, lo hace parte esencial. O sea que cuando uno nace del agua, el agua es una simbolización de la palabra de Dios. Por eso que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, con las Sagradas Escrituras. Por eso que el nacer del agua es nacer a través de la palabra de Dios. Cuando a una persona se le predica, se le habla, esa persona queda convencida porque el Espíritu Santo está actuando ahí. Pero ¿quién convenció? No fue que en ese momento se bautizó, fue porque en ese momento la palabra de Dios lo hizo nacer nuevamente.
Por eso que el nacer del agua es a través de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué se exterioriza todo ello? En cumplimiento a la palabra de Dios, para poder exteriorizarlo, se hace a través del bautismo en agua. Porque una cosa es nacer del agua y otra cosa es ser bautizado en agua. El nacer del agua es a través de las Escrituras y el ser bautizado en agua es cuando uno es sumergido en las aguas del bautismo. Definición de bautismo en agua. Dice, es una ceremonia de carácter espiritual establecida por Jesucristo en su iglesia, que simboliza la regeneración del creyente y el perdón de sus pecados. Como les voy a repetir, simboliza, dice. No es que ahí se da todo en el nuevo nacimiento, o sea, antes del bautismo en agua, se da todas esas cosas, sino que en el bautismo en agua se simboliza lo que ha pasado. Es la regeneración del creyente y el perdón de sus pecados. Dice, esta ordenanza a su vez expresa la fe del creyente en Cristo. Se decía anteriormente de que esta ordenanza se hace una sola vez en la vida. O sea que una vez nomás se bautiza. Usted podrá decir, hermano, sí, una vez nomás se bautiza uno. De hecho que es así. Pero hay denominaciones que vuelven a rebautizar a las personas. Cuando dicen, no, pero ¿quién te ha bautizado? ¿Tu pastor es ordenado o es laico? Si es ordenado, bueno, tiene validez, pero si es laico, no tiene validez. Hay que bautizarte de nuevo. Muchas veces de eso lo expresa la iglesia del movimiento misionero mundial. Cuando ingresan ellos, preguntan eso para ver si nuevamente hay que volverlos a bautizar. Pero no entendiendo que las Sagradas Escrituras hablan y dicen que solamente es una sola vez nada más el bautismo. ¿Por qué? Porque la forma de bautizar se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora sí, en la Biblia encontramos dos bautismos, sí. ¿Quiénes fueron bautizados? Cuando Pedro se encuentra con unos creyentes y le dice, ¿ustedes son bautizados? Y dice, sí, pero somos bautizados en el bautismo de Juan. Pero el bautismo de Juan solamente era para perdón de pecados, mientras que el bautismo en Jesucristo es un bautismo para salvación y también para perdón de pecados. Es un bautismo que hace una regeneración de la vida. Entonces, como decíamos, hermanos, el bautismo es una sola vez nada más. ¿Quiénes deben ser bautizados en agua? Es muy importante entender que quienes deben ser bautizados en agua. Todos los creyentes nacidos de nuevo. De hecho, que si una persona no ha creído, no puede ser bautizado. Porque para ser bautizado, primero hay que arrepentirse. Y el arrepentimiento está el nacer de nuevo. El tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de ello, uno ya recién entra a lo que es el bautismo en agua, para dar una simbolización de todo lo que se ha hecho. Dice, todos los creyentes nacidos de nuevo están aptos para ser bautizados. Por eso que encontramos en Marcos 16, dice, el que creyere y fuera bautizado, se debe bautizar solo a los creyentes, dice. Es decir, a personas con suficiente uso de razón, que se hayan convertido auténticamente y que hayan ordenado su vida delante de Dios como evidencia de su camino de vida en Cristo, pudiendo ser adolescentes, jóvenes o adultos. Dice, se debe bautizar solo a los creyentes. O sea, primero hay que creer para después ser bautizado. Ahora, la Iglesia Católica, ellos bautizan a los recién nacidos. Bautizan ellos a los recién nacidos. Y la pregunta sería, ¿pero en qué el recién nacido, en qué momento se arrepintió? Si para ser bautizado primero hay que arrepentirse, hay que tener un nuevo nacimiento. En cambio, ellos confunden el nuevo nacimiento en lo espiritual a tener un nacimiento, digamos, físico.
Piensa que nació de nuevo, un ser nuevo, bueno, hay que bautizarlos. No, ese es un error que la Iglesia Católica comete. Porque por eso Jesús decía a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Encontramos en el capítulo 3 del libro de Juan. Ellos entendieron mal, porque para el bautismo en agua hay que nacer del Espíritu. Mientras que ellos toman y dicen, no, el nacimiento de un niño que viene, ya tuvo el nacimiento, ahora hay que bautizarlo. No, se equivocaron ellos. Por eso que para que sea uno bautizado, tiene que tener, bien dice, suficiente su uso de razón. Cuando una persona tiene uso de razón, justamente están los adolescentes, los jóvenes, los adultos, donde que ellos por decisión propia pueden decir, sí, yo me arrepiento de mis pecados. Señor Jesús, perdóname todo ello. Entonces, de esa manera, la persona está siendo consciente de lo que está haciendo. Y después de ello, está de poder cumplir su primera ordenanza, que es el bautismo en agua. Por eso que las personas quienes deben ser bautizados son personas que tengan el uso de razón, que sepan por qué se van a bautizar. Mientras que realmente el recién nacido no sabe ni decir nada todavía, recién nace, no ha pecado en nada, entonces ¿de qué se va a arrepentir? Por eso que ese bautismo no es válido. Yo no sé, hermana o hermano, usted que me escucha, cuando era chiquito, de repente sus padres eran inconversos y de repente lo bautizaron a usted, así cuando era chiquito, que lo rociaron un poquito de agüita en la cabeza. Es lo que hacía la Iglesia Católica. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo era pequeñito, así también me bautizaron de esa manera. Tuve mi madrina, que hasta el día de hoy no la veo mi madrina. Entonces, vemos de que de esta manera no era, porque en ese momento yo de qué me podía haber arrepentido, nada. Ya con los años que uno va creciendo, va desarrollando, va entendiendo que realmente es necesario que nosotros podamos reconocer que Jesús, Él debe estar en nuestra vida, y lo cual debemos aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Y recién entender de que uno debe bautizarse como una ordenanza de parte de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros tenemos que bautizarnos? Algunos pueden decir, no, pero el bautismo no salva. Claro, pueden decir que no salva, pero si es una ordenanza de Dios, hay que obedecer a esa ordenanza. Y si no obedecemos a esa ordenanza, entonces nosotros estamos desobedeciendo. Y si estamos desobedeciendo, no podemos entrar en el reino de los cielos, porque la desobediencia es un pecado. Entonces, si es una ordenanza, es para cumplirla. De hecho, que se debe cumplir si es que hay las condiciones para poder cumplirlas. Porque si no están dadas las condiciones, entonces tampoco, digamos, podemos decir, no, pero si no se ha bautizado, no es salvo. No. Como ejemplo, encontramos nosotros a Jesús crucificado y a sus costados estaban dos ladrones, donde un ladrón se burlaba de Jesús, mientras que el otro le decía, no, nosotros somos culpables de pagar esto. Pero él es un hombre, una persona inocente, y reconoció de que Jesús era el Señor, reconoció que Jesús era el Rey, y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué cosa? Te tienes que bajar y te tienes que bautizar. No, no le dijo eso. Jesús no le mencionó del bautismo porque, imagínense, estaba crucificado. ¿Cómo se podía bajar o que lo bajen o diga, ¿sabes qué? Mira, la verdad, no puedes ser salvo tú porque no vas a ser bautizado, no te puedes bautizar. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir? De que él no necesitó el bautismo. ¿Por qué? Porque no tenía las condiciones para poder ser bautizado. Él estaba a punto de la muerte y no había la oportunidad de ser bautizado. Lo mismo también que en el hospital se va uno y puede predicar. Y si esa persona está al punto del borde de la muerte, entonces, ¿cómo le vamos a decir? Para ese caso, nosotros, ¿para qué nos vamos a predicar en el hospital si nadie va a poder bautizarse?
No tendría sentido. Pero justamente las personas que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, si en ese momento parten al Señor y con el Señor, son salvos. ¿Por qué? Porque aceptaron a Jesús. El bautismo, como le digo, es una ordenanza que hay que cumplirla si están las condiciones dadas. Quiere decir de que si yo me acepto a Jesús como Señor y Salvador, y a la semana o a las 2 semanas o en qué tiempo eh, se, se programa un bautismo, y yo digo, no, todavía no me quiero bautizar. Me hace recordar cuando había un joven que cuando estaba en las clases bautismales de preparación, y él estaba también ahí, pero llegaba el momento del bautismo, no se aparecía, y después decía, creo que el Señor no quiere que me bautice. O sea, él buscaba pretextos para no bautizarse. Creo que si en ese momento el Señor lo hubiese llevado, o hubiese llegado a la muerte de su vida, creo que él no se iba para con el Señor, porque no estaba cumpliendo esa ordenanza. Pero si vemos que nosotros tenemos la oportunidad de bautizarnos, estamos con salud y nos dicen para bautizarnos, tenemos que bautizarnos. No podemos nosotros hacer caso omiso a esa ordenanza de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros ya sí tenemos uso de razón, sabemos de lo que es bueno o es malo. En cambio, un recién nacido, si un niño nada más no sabe casi distinguir lo que es el bien y el mal, imagínense un recién nacido, mucho menos todavía. ¿Qué simboliza, como decíamos, el bautismo en agua? El bautismo cristiano específicamente simboliza o representa tres cosas. Primero, lo que es la regeneración. Encontramos que en Romanos 6, del 1 al 6, donde que nosotros somos muertos al pecado, ya no estamos ya para vivir en ello. Dice, esto es el término del apóstol Pablo, es la partición del creyente de la muerte y resurrección en Cristo. O sea, en la regeneración está que nosotros tenemos una resurrección en Cristo, pero ya en una nueva naturaleza. Dice, es decir, el bautismo representa que el convertido se ha separado del pecado y ha adquirido una nueva vida santa de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando el hombre inconverso estaba degenerado, cuando Dios creó al hombre, lo creó bien. A través del pecado, el hombre ha sido degenerado. Satanás lo degeneró, lo deformó, lo malogró. Pero cuando uno acepta a Jesús como Señor y Salvador, viene lo que es la regeneración, o sea, volver al estado original, como Dios había hecho. Eso es lo que nos hace nosotros vivir sin el pecado, o sea, sin participar constantemente del pecado. De hecho, que nosotros pecamos, pero no deliberadamente, sino un pecado que por nuestro carácter a veces nos hace una mala jugada y de repente nos enojamos y pecamos delante de Dios. Pero para eso también hay solución cuando dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 1, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si hubierais pecado, abogado tenéis en Jesucristo el justo. Entonces, eso es que si nosotros estuviéramos un pecado, digamos, por nuestro carácter, pero ya no un pecado a como teníamos anteriormente. Si de repente era un asesino y vino a los pies del Señor, entonces él mataba a las personas, era un pecado terrible, pero cuando viene a los pies del Señor ya es regenerado, entonces ya no va a pecar matando personas, sino su vida va a cambiar. Por eso que dice, el que robaba ya no robe más, el que adulteraba ya no adultere más, el que fornicaba ya no fornique más, el que mentía ya no mienta más, el que era celoso ya no sea más celoso. O sea, eso es tener la regeneración. Pero como le vuelvo a repetir, eso es lo que se adquirió justamente cuando uno aceptó a Jesús como Señor Salvador. Acá simplemente el bautismo en agua es la simbolización de lo que pasó cuando uno aceptó a Jesús. Dice, esa muerte y resurrección espiritual se deben a la muerte y resurrección física de Cristo y se simboliza en el bautismo.
Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó en la tumba, por lo cual la tumba está vacía, ese acto físico que pasó, eso es para nosotros un reflejo de que nosotros cómo vamos a hacer. Nosotros somos ahora muertos en el pecado y tenemos una resurrección en Cristo Jesús, que en el momento dado nosotros, los que han muerto en Cristo Jesús serán resucitados en Cristo Jesús. ¿Qué más simboliza? El perdón de pecados. Encontramos nosotros en Hechos 22:16. El texto dice, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, o sea, el nombre de Cristo. O sea que la sangre de Cristo nos ha hecho que nuestras vestiduras que estaban sucias, marcadas, sean limpias como la limpia lana. Sean vestimentas agradables delante de Dios, sin mancha alguna. Es lo que nos hace a nosotros la simbolización que nuestros pecados son perdonados cuando nosotros somos bautizados. La salvación. Encontramos en 1 Pedro capítulo 3 del 20 y 21. Hace un ejemplo como en el tiempo de Noé. Dice, el bautismo simboliza la salvación que gozará el cristiano de la condenación eterna en el juicio final. ¿Qué quiere decir? De que cuando venga la condenación eterna, todos los seres humanos que estarán presentes ahí, todos estaremos presentes. Entonces, el bautismo simboliza que nosotros seamos salvados de esa condenación, de una condenación eterna que va a ser en el juicio final que está registrado en Apocalipsis capítulo 20, donde nos habla a nosotros de que vamos a ser salvados de esa condenación, donde el que no ha sido hijo de Dios va a ser condenado, pero nosotros que hemos aceptado a Jesús y hemos tenido el bautismo en agua, que si es que hemos podido tener el bautismo en agua, entonces seremos sacados, seremos salvados de esa condenación. Dice, el agua que inundó el mundo en el diluvio de los tiempos de Noé representa la salvación de Noé y su familia del juicio de Dios. El mundo estaba ya enjuiciado, como se podría decir. Cuando encontramos en Génesis capítulo 6, donde la maldad se había incrementado tanto, donde Dios dijo, me pesa haber creado al hombre, lo raeré de la faz de la tierra, mataré, digamos, que sacaré toda carne. Pero vio en Noé y su familia a 8 personas que cumplían los requisitos para poder ser salvados. O sea, eran personas que creían en Dios. Y así como el mundo fue condenado, o sea, el mundo fue, digamos, enjuiciado, el juicio cayó sobre el mundo a través del agua, del diluvio, pudo haber salvación en Noé y su familia. Así también, este mundo va a ser condenado, este mundo va a ser todo eliminado. Pero así como Noé fue salvado, nosotros también seremos salvados porque hayamos nosotros aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y eso es lo que simboliza lo que es el bautismo en agua, la simbolización. ¿Cuándo debe bautizarse? En el libro de los Hechos podemos ver que después del arrepentimiento verdadero, los creyentes pudieron expresar su fe en el bautismo sin tener que esperar. De la misma manera, esto debe ser nuestro ejemplo hoy en día. Vamos a ver los ejemplos que están registrados en el libro de los Hechos. Primero, a los que se convirtieron en el día de Pentecostés. En la parte anterior que habíamos leído del primer discurso de Pedro, cuando se adhirieron a la iglesia como 3,000 personas, ellos habían aceptado a Jesús y ahí mismo se bautizaron. Encontramos nosotros en Hechos 2:41. También encontramos nosotros las conversiones en Samaria.
estaba Felipe, el evangelista, predicando y bautizando. Predicando y bautizando encontramos nosotros a Felipe. También encontramos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde Felipe fue sacado por el Espíritu, diciéndole, ¿sabes qué? Anda por el camino que va de Jerusalén hacia abajo por Gaza, y se encuentra con el eunuco, con el etíope. Y cuando le comienza a hablar de la palabra de Dios, le comienza a hacer entender de que es necesario el bautismo. Cuando ellos llegaron a un lugar donde había agua, el eunuco le dice, ahí hay agua, ¿qué es lo que impide que yo me bautice? Entendió él automáticamente que es necesario ese bautismo y encontró la oportunidad, encontró las condiciones y se bautizó. También encontramos nosotros en Cornelio y su familia. Cornelio, así también como el eunuco, no eran judíos, eran incircuncisos, eran gentiles. En Samaria eran samaritanos. Cornelio era un romano, el etíope era un africano del continente africano, del país de Etiopía. Y Cornelio también entendió de que era necesario aceptar a Jesús como Señor y Salvador en primer lugar y después bautizarse. También encontramos en el libro de los Hechos el carcelero de Filipos y su familia. Este hombre que conocemos nosotros a través de un terremoto que hubo en la cárcel, donde todos los presos supuestamente habían huido. Este carcelero se quería quitar la vida. Pero Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño. Entonces, le dice, porque todos estamos acá. Entonces el carcelero le dice, señores, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Él pedía una salvación para él nada más, pero no sabiendo de que iba a venir mayor bendición a la que él pedía. Cuando el apóstol le dice, cree solamente en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice que en ese momento también se bautizaron. Por eso, hermanos, ¿cuándo se debe bautizar? Después que uno se arrepiente, al poco tiempo nada más uno debe bautizarse. No esperar mucho tiempo, sino en la primera oportunidad debe uno bautizarse. Bien, hermanos, como conclusión a esta clase de mi primera ordenanza que cumplir, en conclusión tenemos, dice que en concordancia con la Biblia, podemos concluir que el bautismo cristiano es un paso de obediencia, una proclamación pública de la fe que uno profesa en Cristo para salvación. Como entendemos, hermanos, es un paso a la obediencia, es nuestra primera ordenanza y tenemos que cumplir. Es nuestra primera cosa que el Señor nos dice que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo. Es una proclamación pública. ¿Por qué? Porque el bautismo es público, donde muchas personas van a verlo. Y públicamente se hace ese bautismo que es una sumergión. O sea, hay que sumergirse, hay que sumergir a la persona totalmente en agua, para que de esa manera se simbolice también lo que es la muerte, digamos, la sepultura y la resurrección de Cristo. O sea, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Vemos también, hermanos, que como conclusión, es una declaración pública de la fe y compromiso con Él, o sea, con nuestro Dios, una identificación con su muerte en la cruz y su resurrección. Es lo que es el bautismo en agua, es un paso de obediencia en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros antes éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia, lo cual es, tenemos que cumplir. De hecho, que nosotros, como los que somos bautizados, ya cumplimos. Pero así como los objetivos decía que el nuevo creyente tenga que entender de que después de haber aceptado a Jesús, necesita el bautismo en agua. Entonces, hermanos, Dios bendiga su vida.
Con ustedes ha sido su hermano Johnny León, en el nombre del Señor. Y como le decía, hermanos, con esto nosotros estamos terminando lo que es la consolidación 1. Ya la próxima semana estaremos empezando con la consolidación 2. Amén, hermanos. Entonces, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Amén, hermanos. Amén, pastor. Amén. Vamos a orar para despedir. Entendemos nosotros a nuestro hermano, a un hermano Pastor Mario, que puede hablar poco. Entonces, voy a tomarme esa atribución de orar. ¿Por qué tomarme esa atribución? Porque después que habla el hermano, el Pastor Mario, siempre me dice para terminar con una oración. Entonces, para que el Pastor Mario no hable, digamos, porque trate de descansar, entonces voy a orar para despedir la clase de, ¿cómo se llama? Y luego voy a pasar a nuestro hermano Hugo, de repente tiene algunos anuncios que haya conversado con el Pastor Mario. Amén. O antes de terminar, hermano Hugo, de repente tiene algunos anuncios. Antes de orar. Nada, hermano, con respecto al pastor, no hemos hablado. No hay. Hermano, puede seguirlo más adelante. Bien, bueno, el culto es a las 8, ¿no, hermano? El culto, hoy día es a las 5. Bueno, está activando su audio nuestro hermano, el Pastor Mario. Sí, hermano Johnny, gracias por su participación. Ayer no estuvo el hermano Hugo, por eso es que desconoce del tema del horario, ¿no? Pero ya la mayoría de hermanos sabe que se está haciendo virtual todas estas 2 semanas, a partir de las 8, todos los cultos a las 8. Como es virtual, no hay ningún inconveniente, ¿no? Entonces ya he coordinado con la hermana Rocío, también la que va a dirigir, a las 8 de la noche. Entonces, amados hermanos, bueno, no pude conectarme con el hermano Hugo, disculpe hermano Hugo, pero a las 8 estamos con nuestro culto virtual durante estas 2 semanas. Es más, también ya he enviado un mensaje ahí al grupo de WhatsApp de la iglesia, indicando que va a ser virtual durante estas 2 semanas, todos los programas, ¿no? Hasta que, bueno, ya se termine otra cosa. A mi hermano, entonces que Dios los bendiga, y hermano Johnny, entonces ya puede usted hacer la oración de final. Amén. Amén, Pastor Mario. Muchas gracias. Bueno, hermanos, darle gracias a cada uno de ustedes también por haber participado a través de esta escuela de discipulado. Y bueno, como les repetía, ¿no? Con hoy estamos terminando consolidación 1. De la otra semana estaremos pasando a consolidación 2. Amén. Entonces, bueno, vamos a orar a nuestro Dios agradeciendo por su palabra, agradeciendo por todo lo que da en nuestra vida. Padre amado, te damos gracias una vez más en el nombre maravilloso de Jesús, por permitir, Padre Celestial, a nuestra vida, Señor, darnos tu palabra, que nos guía en cada momento, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mis hermanos que han ingresado a través de esta aplicación, Señor, lo cual te pido que los bendigas enormemente. Así también, amado Padre, pedirte, Señor, por tu siervo, el hermano Pastor Mario León, que tú cuides siempre a él, a su esposa, que los tenga, Señor, siempre, amado Dios, en tus manos poderosas, Padre. Y cuando estamos en tus manos, Señor, estamos seguros. Que les des fortaleza, Señor, que le aumente la fe, Padre amado, que ellos sigan cada vez más firmes, Padre Santo, entendiendo de que lo que pasa en la vida de un cristiano es porque Dios ha permitido, y si es así, es porque es lo mejor para nosotros. Entonces, hermanitos, Dios les bendiga en nombre del Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanitos, en nombre del Señor. Dios le bendiga. Gracias, hermano Johnny León. Gracias, pastor. Gracias también a los jóvenes que se han conectado del programa, Jefferson Barreto, Mariana Domínguez, Esteban Portal. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana para continuar con el discipulado. Hermanita, buenos días.
Todos los domingos a las 11 de la mañana empezamos el discipulado. Ya saben que Ay, la asistencia ya. se contabiliza cada semana. Ya, hermanita, ya a las 11, entonces, de las 11. Sí, muy bien a todos. Ya, muchas gracias, Y a hermano las Johnny 8 de la León. noche el culto. Ay, Sí, ay, a ay, las 8 de ay, la ay, noche el culto. ay, ay, hermanita, ay, ay, eso no me quería saber. Gracias. Ya, muy bien, bendiciones. Gracias, hermano Johnny León. Bendiciones, Pastor Mario, a todos los hermanos.